Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre unos libros de cocina, porque sobre todo son libros que tienen recetas, pero recetas 100% vegetarianas, o sea, vegetarianas estrictas, sin lácteos, sin huevos, sin nada de origen animal y orientadas a la mejora de la composición corporal, porque son recetas bastante altas en proteínas, moderadas en grasa y bajas en hidratos. Aquí puedo matizar pues, que con bajas en hidratos vamos a encontrar algunas con menos de 5 gramos de hidratos por ración y como mucho pues tirando a 20 gramos de hidratos por ración. En los libros hay muchísimas recetas, así que tampoco me sé todas de memoria, pero más o menos por lo que he estado mirando creo que estas características encajan bastante bien. ¿Por qué os voy a hablar de estos libros? Bueno, pues porque tengo un código de descuento de estos libros que creo pues que a la gente que le interesen, de hecho yo había pensado bastantes veces en comprarlos, pues le puede venir bien tener el código de descuento porque son pues bueno, un 25% más barato con este código de descuento. Yo además hice una publicación en mi Instagram. Entonces, pues depende cuando estéis viendo este vídeo, obviamente, pero si acabáis de ver la publicación ayer y veis este vídeo hoy y estáis dudando en si vale la pena comprarlo o no, pues en este vídeo voy a intentar explicar un poco más por qué he hecho esta colaboración y por qué me parece que estos libros valen la pena. Y así al describirlos a más profundidad, pues vosotros decidís si os son útiles o no. Primero, esta colaboración nació sin más, porque un día me llegó un mensaje a mi Instagram de la autora de estos libros, Anastasia, que me decía pues que estaba haciendo como afiliados, ¿no? Que es algo habitual, pasa con todo, incluso con Amazon, pues tú lees el blog de una persona, te pone un enlace a un producto que esa persona utiliza, puede ser un libro que haya escrito ella o no, algo para entrenar en casa, etcétera. Y si tú lo compras clicando en ese enlace, hay un beneficio que se lleva a la persona, ¿no? Por estar haciendo, digamos, esa publicidad o darle visibilidad a ese producto o a Amazon en este caso. Bueno, pues sería más o menos lo mismo. Anastasia me propuso que yo postease directamente algo sobre los libros o que hiciese recetas que aparecen en los libros y que ella me daría un link y si alguien compraba el libro a través de ese link, pues yo me quedaría el 25% de los beneficios. Yo le dije que así no me interesaba, pero que sí, en vez de eso, podía directamente hacer un código de descuento para las personas que lo quisiesen comprar, pues que sí que me parecía bien. Y ella me dijo que sin ningún problema. Y de hecho ya lo veis, está ahí el código de descuento, que es exactamente el 25%, con un código que no tiene nada que ver conmigo, es con unas letras y punto para el que lo quiera comprar. Básicamente hay dos libros, uno que se llama como pues de bodybuilding o fitness vegano, vamos a decir, mejora la composición corporal vegana y pérdida de grasa, y otro que sería referente a la soja. Bueno, realmente yo conocí a Anastasia antes de que ella me conociese a mí, porque cuando yo me empecé a interesar por llevar una alimentación 100% vegetariana, que fue casi al principio, porque la verdad hubo poco tiempo de seguir consumiendo huevos y lácteos, encontraba, pues sí, referencias de comida saludable, digamos, sin alimentos de origen animal, pero que no se adaptaba a mis necesidades, porque yo quería seguir manteniendo pues mi preocupación por la mejora de la salud, de la mejora de la composición corporal, ¿no? Y que ya sabéis, como os he dicho muchas veces, que para mí la mejora de la composición corporal y la salud no son cosas independientes, ¿no? O sea, si el tejido adiposo y el tejido muscular son órganos endocrinos, ¿cómo puede ser que sea algo como tan diferente, ¿no? Y que pensemos que si una persona simplemente quiere comer sano, como que tiene muchas más licencias, ¿no? Como si el que se preocupa por su composición corporal no se preocupase por su salud. Me parece absurdo realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé pues a mirar blogs, porque realmente blogs de recetas de cocina vegetariana hay muchísimos. Cuando digo vegetariana, pues ya sabéis que me estoy refiriendo a vegetariana estricta. A mirar pues cuentas de redes sociales y demás, porque bueno, siempre pasa lo mismo. Tú sabes qué alimentos vas a comer y cuáles no,
Pero cómo introducirlos en tus platos, pues es algo que no tienes ninguna referencia, ¿no? Aunque sean malas referencias las que tenemos sobre cómo alimentarnos, como nos han enseñado en nuestra casa, pues más o menos algo tienes en tu mente. Pero cuando cambia radicalmente la alimentación, pues no. Y buscas un poco, pues tanto recetas como un grupo, ¿no? Que te soporte o que entiendan tu motivación para comer así. Y como ya os he dicho muchas veces, en mi caso, pues en el tema del vegetarianismo no encontraba ningún sitio en el que encajar, todo lo contrario. Incluso me he comprado algunos libros y me parecía todo un absurdo. En plan, recetas, por ejemplo, pasa mucho si tú buscas recetas cetogénicas vegetarianas, para que os hagáis una idea. Y sale una receta de unas verduras. O sea, ¿eso qué tiene de cetogénico? O sea, las verduras las come todo el mundo. ¿Qué innovación es esa? ¿Qué me estás contando, no? Es decir, que la gente a cualquier cosa que sea una receta y que no tenga alimentos de origen animal, ya le llama pues como si te estuviese haciendo un favor, ¿no? Como por ejemplo que yo te enseñé a cocinar unos macarrones y que le llaman a eso receta vegetariana. Pero eso no es una receta vegetariana, eso simplemente es una receta que vale, que no tiene ningún alimento de origen animal y ya está, pero no cumple la función de ser una comida saludable o completa, para nada. Y ya aún encima peor, ¿no? Porque dentro del vegetarianismo creo que como tienen muchos el fin de intentar que sea vegetariano todo en la mayor parte de la gente posible, y saben que la mayor parte de las personas comen pues de una forma o con una motivación muy infantil, en plan, pues si esto me gusta me lo como, si no, no, pues lo que intentan es hacer platos atractivos vegetarianos y que muchas veces imiten a lo que esa persona comía antes. Pues por ejemplo, antes te comías una boloñesa, pues que te puedas seguir comiendo esa boloñesa, ¿no? No lo veo mal en absoluto, tampoco veo mal que se utilicen nombres como hamburguesa o albóndiga vegana, claro que no. Pero lo que quiero decir es que acuñar de saludable algo simplemente porque no lleva alimentos de origen vegetal es absurdo, ¿no? Y simplemente pues intentar que la gente coma lo que sea porque está rico, desde un punto de vista nutricional me parece hipócrita, por lo que he dicho muchas veces. No me parece normal que se le exija a la industria alimentaria, que la industria es un negocio y quiere vender, está claro, es el fin de su existencia, pues que ponga en un supermercado hamburguesas veganas con un montón de grasas malas, con un montón de hidratos de carbono y con 0 proteínas, cuando una persona, cuando se come una hamburguesa de origen animal, lo que está consumiendo sobre todo son proteínas, también bastante grasa, pero bueno, sobre todo proteínas, es el fin normalmente por el que una persona pone una hamburguesa en su plato, y te compras la versión vegana y es en plan... Vale, sí está rica, pero es súper proinflamatoria porque tiene mogollón de hidratos y de grasas malas y no aporta nada de proteínas. No sé, pues esto no llegado a tal extremo porque lo que hacemos en nuestra casa no va a tener los mismos ingredientes que puede utilizar la industria alimentaria, pero parecido. O sea, por ejemplo, si tú te haces una hamburguesa de lentejas y quinoa, es saludable, pero es rica en hidratos. Aunque ponga rica en proteínas, es mentira. Aunque sea en un blog con florecitas y todo verde, da igual, o sea, no cubre unos requerimientos proteicos. Y me parece falsa la forma de transmitirlo, porque si después tú te lo tienes que seguir apañando para añadir proteínas a ese plato, o tienes que complementar todo con un batido, pues realmente la receta, digamos que muy útil no es, ¿no? Entonces, no encontraba ningún sitio en el que hubiese recetas que me pareciesen útiles. Que es cierto que no hace falta tampoco utilizar recetas. Es decir, tú te puedes comprar tofu, te puedes comprar tempeh y hacerlo a la plancha y ya está. Pero comer todos los días lo mismo, pues al final aburre, ¿no? Entonces, cuando empiezas a buscar un poco recursos, pues te das cuenta que eso, que no lo hay. Y que incluso lo que enuncien como alto en proteínas, realmente no es que no sea alto en proteínas, porque cada uno puede marcar el límite donde quiera, pero que seguro que es muchísimo más alto en hidratos de carbono que en proteínas. Entonces, no sé cómo, pues a base de buscar mucho en Google, encontré la web de esta chica, que se llama Science Strength, porque ella compitió en halterofilia, en powerlifting, y también compitió en bodybuilding.
Ella además es científica, estudió bioquímica y en blogs sobre todo en vídeos de YouTube he visto que incluso explica algunas cosas utilizando los típicos modelos moleculares que se utilizan para explicar cosas sobre aminoácidos y cosas así. Entonces me llamó mucho la atención. Incluso al principio, cuando yo empecé a leerla, creo que formaba parte del equipo de Menno Henselman, no sé cómo se dice muy bien, pero bueno, que es muy conocido en el mundo de la mejora de la composición corporal y muy partidario de las dietas bajas en hidratos y altas en grasa. Pero muy conocido, quiero decir que es una persona que hace cursos de mejora de la composición corporal, de entrenamiento, de alimentación o de nutrición y bastante caros y reconocidos a nivel mundial. Entonces, pues yo dije, bueno, pues esta chica se ve que tiene un nivel de conocimientos que vale la pena que me ponga a leer aquí. Porque, ¿qué os puede pasar si estáis en una situación parecida a la que yo estaba? Que os vais a encontrar con muchos influencers, o como los queráis llamar, que dicen, sí, yo soy culturista y soy vegano, por ejemplo. Pero tú empiezas a ver sus recetas o sus vídeos de YouTube y te van a vender la moto de que es que lo de las proteínas, que hace falta consumir más proteínas cuando te importa tu masa muscular, eso es un mito. Es que el colesterol del huevo mata. O sea, te empiezan a contar movidas basadas en nada, en lo que ellos se han inventado, típicos documentales sensacionalistas para promover el veganismo, que en vez de hacer bien, lo que hacen es hacer mal, porque la gente que realmente sí que está interesada en la evidencia científica y en la salud huye despavorido de ese tipo de documentales y de youtubers y tal. Entonces al final pues solo va la gente que realmente le importa su salud un pito. Entonces al final digamos que lo que es más visible es gente que hace ruido pero que no aporta absolutamente nada, ¿no? Y daña mucho la imagen a nivel general del vegetarianismo de una forma comprensible. Entonces, cuando empecé a leer lo que ella escribe, porque la verdad es que en su blog, dentro de la página web que tiene, hay una parte que es blog y que son artículos bastante exhaustivos, pues de, por ejemplo, cómo repartir los macronutrientes antes, después de entrenar, cosas de ese tipo, ¿no? Pues ya me di cuenta que ella sí que hablaba de un consumo de proteínas que yo considero normal, o sea, el mismo que cualquier persona puede recomendar, ¿no? Cuando tienes un interés, que la página pues se llama Science and Strength o Science Strength, no se llama, yo qué sé, pues verduritas y pepinos o como sea, ¿no? O sea, está orientada claramente al deporte, al rendimiento, a la mejora de la composición corporal. Entonces, por eso yo la empecé a seguir, por eso empecé a ver sus publicaciones y demás. A raíz de esto también, pues por ejemplo, los mitos que hay alrededor de la soja, ¿no? Que si la soja es mala, que si la soja feminiza a los hombres, que si la soja produce cáncer o si la soja es un producto súper maravilloso, o sea, todos esos extremos que hay sobre lo que sería la soja y que la gente sigue teniendo muchas dudas. Pues a mí si una persona que veo que sí, que se basa en evidencia para dar un consejo, lo desmiente, intenta tirar abajo esos bulos o esos mitos, me va a servir mucho más que si lo hace uno que dice que los huevos son malos, ¿no? Que eso cualquier persona que diría, bueno, pues lo que le importa son los animales y lo que hace es buscar estudios pues para justificar su forma de comer y sus creencias y su ética, pero realmente no le importa lo que es la ciencia en sí mismo, porque entonces tú no buscarías sobre alimentos en concreto solamente, sino pues su impacto en el organismo. Si tú no comes huevos, para empezar, es mi pregunta, ¿por qué tienes que hablar sobre los huevos? Tendrás que hablar sobre los alimentos que comen los vegetarianos, que es lo que te importa, no intentar meterle miedo a los que sí quieren seguir comiendo alimentos de origen animal. Creo que es una estrategia muchísimo mejor porque no creo que todo el mundo vaya a dejar de comer alimentos de origen animal, pero sí puede disminuir su consumo. Entonces, es mucho mejor que la gente le pierda el miedo a la soja a meterle en su cabeza que los huevos son malos. Esa es mi opinión. Simplemente. Entonces yo veía que ella iba mucho con esa línea y pues la empecé a seguir, lo que publicaba en Instagram, leer algún artículo de su blog, ver algún vídeo de YouTube, etc. Y vi siempre pues que iba sacando libros. Creo que cuando lo empecé a seguir tenía 1 y ahora creo que ya tiene 4 o así.
Y la verdad es que al final nunca no me los compré, pero yo pensaba en comprármelos, porque son libros fundamentalmente de recetas, y ya sabéis que yo no soy mucho de recetas. Entonces decía, bueno, lo típico, a lo mejor me compro otro libro de recetas que no uso para nada, para qué me lo voy a comprar, etcétera. Pero claro, cuando me ofreció la colaboración, pues yo le dije, bueno, si puedo ver los libros antes para saber de qué van y poder a las personas que me pregunten explicarlo, y ya me dijo, no me contestó, de hecho, directamente me lanzó los enlaces de los libros. Entonces es como que vi todo muy honesto desde el principio y por eso decidí hacer la colaboración. Dentro de los libros, el que es el de Vegan Bodybuilding, orientado, digamos, a la pérdida de grasa, es un libro de recetas, básicamente, en el que está muy cuidado no solo el perfil de macronutrientes, sino también el perfil de aminoácidos. De hecho, al final habla un poco de la suplementación con lisina, te da ideas, como por decirlo de alguna manera, de construirte una comida. Es decir, que utilices alguna de las recetas en el libro, y con qué más puedes hacerte con eso una comida, ¿no? Pues como añadir, por ejemplo, pues un poco de verdura o lo que sea. Creo que en la portada del libro lo que más se ve son como dulces, pero no es un libro de repostería. Es un libro en el que hay opciones de desayuno, opciones de, digamos, comidas y cenas, opciones de snacks, etc. Entonces, pues eso, muy cuidado los macros, muy cuidado el perfil de aminoácidos. Al principio te explica cuáles son los ingredientes que ella más utiliza y por qué. Y me parece que está muy currado. Incluso hay una parte en la que ella, pues dentro de los endulzantes, te dice como lo que hay de ciencia respecto a ellos y su propia opinión. Entonces, siempre me parece muy interesante cuando se hace un abordaje desde, bueno, científicamente sabemos esto y pues mi opinión sobre lo que hay, pues teniendo en cuenta otras cosas, pues como el precio, la disponibilidad, el consumo responsable, etcétera. Pues eso, al principio te trae desglosado cada ingrediente, los endulzantes con evidencia científica, porque quizás sea lo que más controversia puede despertar, ¿no? La stevia es buena o mala, el aspartamo es bueno o mala. También, como sabéis, los endulzantes, cuando tú buscas hacer una receta, ya hablando más de palatabilidad, ya no importa solo que sea más o menos sano, sino que depende del que utilices, aparte de que unos son mejores y otros peores para calentar, no te va a dar a lo mejor la textura que tú quieres. Entonces ella habla un poco de todo eso. Y también al principio, antes de las recetas, creo que no sé si dice algo más, ahora mismo no me acuerdo. Sé que después las recetas van por comida del día, que al final te da eso como combos para cómo construirte tus comidas, y que ella te explica que, claro, tú puedes subir mucho las proteínas en una receta, mucho, o sea, hasta el infinito y más allá, a base de hidratos. Es decir, si yo te digo, en vez de comerte un plato de paella así, cómetelo así, pues obviamente te estoy subiendo mucho las proteínas de la ingesta, pero muchísimo más la de hidratos. Y eso es el clásico de cualquier blog de recetas vegetarianas. El clásico es meterte hidratos a saco. Entonces ella te dice que lo que se basa es en hacer recetas que lo que te aporten sobre todo sea proteína y algo de grasa, porque ya tú, si quieres, puedes meter hidratos aparte. O sea, es muy fácil que tú acompañes algo con arroz, con quinoa o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ese libro básicamente tiene ese enfoque. El punto que tiene, quizá, que puede hacer que alguna persona, y por eso también quería hacer el vídeo, diga que compre el libro y luego diga, es que no me puedo sacar partido, es que los ingredientes no son los típicos ingredientes que tenemos en nuestra casa, pero yo he estado haciendo búsquedas en internet y sí que se pueden comprar. Y supongo que si vas a una arboristería, a un sitio de confianza, y le pides que te traigan algo en concreto, que dentro de alguien que se maneje con distribuidores y tal, más todavía. Por ejemplo, utiliza harina de soja, utiliza harina de altramuz. Y claro, ¿por qué me parece interesante? Porque realmente, nutricionalmente, la harina de esas legumbres es interesante. O el consumo de esas legumbres, pero ya lo hacemos, sobre todo de soja. Los altramuces no tanto, aunque podrían consumirse más. Pero es interesante su consumo. Entonces, ¿yo qué creo?
Pues que si ahora mismo empezase a haber una demanda de harina de altramuz, tempe de altramuz o lo que sea, que no es algo negativo, es algo positivo, porque haría que tuviésemos formas diferentes, ¿no?, de consumir proteína. Utiliza, creo que, proteína de guisante, muchas veces sin sabor, para poder adaptarla a la receta que quiera hacer, ¿no? Y también te da como lo que ella considera una ración. Por supuesto que tú puedes calcular los macros como quieras, ella ya te explica pues que dependiendo mucho de la tabla de alimentos que utilizas puede diferir, ¿no? Por ejemplo, pues de la Yuzda a tablas que estén hechas en Europa puede haber bastante diferencia, ¿no? Y ella te explica de dónde se ha sacado esos datos. Y siempre insisten que es un consumo responsable. Es decir, te dice al principio, pues esto te va a dar para una ración o para 2, puedes hacer para 4, dejarlo congelado en bolsas, te aguanta tanto. Es decir, en esa parte también se esmera bastante. Una cosa que yo al principio también dudé, porque ya sabéis que necesito yo mucha coherencia e integridad para hacer las cosas, es que claro, desde fuera parecía como muy de repostería, ¿no? Y como yo siempre suelo decir que no soy muy amiga de esas recetas, pues no sé si veía muy coherente que yo pues os lo presentase, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Claro, mi postura es que yo no soy de hacer recetas porque me gusta más comer de forma sencilla, pues pierdo menos tiempo, disfruto igual de comer así. Al no ser comida muy palatable, no me cuesta comer mi ración y ya está, por decirlo de alguna forma. Pero es que también creo que no me clasifico dentro de antirrecetas, o no me refiero a la gente no debe consumir o no debe poder hacerse un bizcocho alto en proteínas. Estoy en contra de eso. No estoy en contra. Estoy a favor si no hay una dependencia de ese consumo de alimentos, o sea, de eso, o si eso no hace que la persona acabe desarrollando una compulsión, ¿no? Es igual que no estoy en contra que una persona tenga botellas de vino o de cerveza en su casa. Si por el hecho de tenerlas no es dependiente y se bebe 1 litro cada día, pues ¿por qué no, no? Incluso puede sumar. De hecho, es un caso claro y poco común en el que una persona, cuando crea una receta, no esté pensando solo en que esté rico, sino en que nutricionalmente la mezcla de alimentos sume y no reste. O sea, si tú haces ya una receta pensando en que el perfil de aminoácidos sea especialmente bueno, esa receta está sumando. A lo máximo que podéis aspirar, porque ya hay alguna persona que me ha dicho, claro, es que es en inglés, pues a lo máximo que podéis aspirar en español es que una persona te haga la receta que se iba a hacer antes y le eche un puñado de proteína de guisante neutra y ya te diga, pedazo de receta hecho. Bueno, entre comillas, o sea, simplemente le has añadido un polvo de proteína y ya está. Yo para eso, pues después de esa comida me tomo un yogur con un poco de proteína en polvo que me sabe mejor o con unas semillas y ya está. No necesito echarle proteína en polvo a algo para añadir su contenido proteico, ¿no? Entonces, ya digo que en general me gusta mucho cómo está planteado. Obviamente acabo de recibir el libro, estamos en circunstancia especial en España por estado de alarma, no he probado las recetas. Entonces no os puedo decir si salen bien o salen mal. Lo que sí sé es que ella muchas veces que está pendiente de eso, si alguien hace una receta suya y la comparte, ella la comparte en sus historias y yo las he visto y tienen muy buena pinta. O sea, he visto el pan no solo en la foto o el bizcocho haciendo pues el corte o abriéndolo para que se vea la textura y parece que está bastante logrado. Hay otros ingredientes que se pueden encontrar con facilidad, como levadura de cerveza, tofu, yogur de soja sin azúcar y cosas así. Pero está el tema, por ejemplo, de la harina de soja y la harina de altramuz, que es lo que yo veo más difícil de conseguir en España. Después también utiliza gluten, que es lo que se usa para hacer seitán, y eso es muy fácil de encontrar. Entonces, en ese sentido no sería problema. No son excesivamente caros tampoco, y lo que tiene de bueno es que siempre está usando los mismos. Es decir, que lo que te sirve para una receta te sirve para otra. No es que sean en cada receta un mundo aparte. Y después, el libro que ya habla sobre la soja tiene como 2 partes muy diferenciadas.
una cantidad brutal de recetas, pero brutal, o sea, muchísimas. Yo decía, pero este PDF no acaba nunca. Y una parte dedicada, bastante bonita, además, como con imágenes de cómic y tal, a ir derribando los mitos sobre la soja, por supuesto, referenciados con evidencia científica. Habla también, pues, como algunos me decís, de los beneficios nutricionales. A mí no me gusta mucho hablar de los beneficios nutricionales de un alimento, porque creo que lo que hace algo saludable es el patrón alimentario general y el estilo de vida. Pero bueno, pero también habla de cosas como, por ejemplo, pues el tipo de ácidos grasos que tiene, pues un bloque de tofu que es bueno, y eso casi nunca se habla. Es decir, que siempre se ve como esos mitos y lo malo que tiene, pero nunca se ve lo que realmente también aporta en plan positivo, ¿no? Entonces, también te la describe nutricionalmente, te habla un poco pues de cómo cocinarla, y ya digo, la cantidad de recetas es brutal. O sea, utilizando diferentes fuentes de soja, pues desde panecillos hasta pastelitos, hamburguesas, no sé, de todo. Y al final, aparte de los mitos. Entonces, por todo eso decidí hacer la colaboración con ella, principalmente pues porque creo que es una chica que muchos sabemos, ¿no?, que vivimos en España o donde viváis, que ven aquí, donde viváis, que realmente en español no vamos a encontrar todo lo que nos gustaría, y que yo creo que se merece que la gente la conozca, porque es de lo mejor que yo he visto y he buscado mucho, de verdad. Y me parece injusto que haya gente, pues por su genética, que tenga cuerpo de culturista, le sigan miles de personas y su trabajo tenga repercusión haciendo ensaladitas, consumiendo 1 gramo de proteína por kilo de peso, y si llega a más es porque se come unas cantidades de hidratos de carbono dignos de maratoniano olímpico, que eso no es útil para la mayor parte de la gente. Y ella, ya digo, que cuida mucho la parte de recetas y cuida mucho la parte del perfil nutricional. De hecho, en el libro de la soja al final pone colaboradoras que ha tenido en el libro, pues tanto en la edición de la receta como pues a nivel de evidencia científica, de hacer las infografías, etcétera. O sea que me parece genial su trabajo. Uno de los libros que tiene también en su web, que se llama The Protein Book, creo, está incluso no solo en inglés, sino también en hebreo. O sea que bueno, que en general me gusta mucho el trabajo que hace esta chica, me parece súper honesta, súper buena persona, y que más así, ¿no?, nos harían falta para que más personas se animasen a poder ser, pues no sé, a llevar una alimentación vegetariana sin perder otras partes de su identidad, iba a decir, ¿no? Pero es que al fin y al cabo es así. Si tú te identificas con el deporte, con la mejora de la composición corporal, y piensas que por ser vegano te vas a tener que pasar el día comiendo garbanzos, ¿no? Pues yo sé que mucha gente le echa para atrás eso, que dice, pues mi alimentación va a ser muchísimo peor, voy a engordar o no va a ser saludable, etcétera. Y yo creo que Dios mío, me está clavando las uñas que no veáis. Y yo creo que con este tipo de libros pues es eso, que más gente se puede animar. Incluso lo que digo siempre, que no hace falta directamente ser vegetariano, o sea, tú puedes estar en un punto medio y que todo el mundo le puede sacar partido. Sobre todo a las personas que os guste cocinar y que estéis dispuestos a conseguir esos ingredientes, yo creo que os va a gustar, porque os va a hacer que la dieta sea más fácil. Y sobre todo, si sois conscientes de que si tú, por ejemplo, te haces una granola o te haces una hamburguesa o te haces un bizcocho, no es para comértelo entero, ¿vale? O sea, que ya está puesto por raciones, que ya está con unos macros, que ya está hecho de una forma que te orienta a ese tipo de consumo responsable. Para nada son bizcochos con 50 gramos de dátiles o de pasas y cosas así, no, en absoluto. O sea, ya lo digo, que hasta la parte de los endulzantes está justificado científicamente. Entonces, pues bueno, aunque sea para tener inspiración, para practicar, a lo mejor si en vez de harina altramuz usas harina de garbanzo, que en España es muy fácil de encontrar, te sale igual, no lo sé. Todo es cuestión de experimentar. Yo ya os digo que de momento no lo he hecho, pero probablemente pues me anime a hacer alguna para ver qué tal me sale.
Así que, bueno, os dejaré en la cajita de información su página web, porque creo que incluso ha desarrollado un producto de los típicos para hacer tortitas, que lo lleva viendo 1000 años con versión claras de huevo y proteína en polvo, creo que también, ¿no? Estos botes que te compras, que ya está la mezcla hecha para que tú solo le eches agua y te puedes hacer unas tortitas altas en proteína. Pues ella ha desarrollado un producto igual pero vegetariano, tiene muchos artículos también de entrenamiento. Y también pues os pondré en la parte de abajo el código de descuento y el enlace a los libros por si os interesa. Así que nada, que muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya aportado algo interesante y nos vemos mañana.